parte de la estabilidad de la cobertura, tema de la durabilidad de los geosintéticos y el aporte de sostenibilidad o reducción de CO2, un comparativo de uso de geosintéticos respecto a soluciones convencionales para temas de cobertura de cierre. Voy a apagar mi cámara para tener una mejor cobertura. Ok. Bueno, esta es una parte que voy a pasar. Solo para recalcar que, bueno, TDM es una empresa peruana que ya tiene más de 30 años en el mercado peruano. Y en estos 30 años o 33 años ya hemos venido creciendo o teniendo algunas filiales como Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil y México. Y bueno, también tenemos algunas oficinas, bueno, algunas empresas con las que trabajamos en parte de Centroamérica. Tenemos tres plantas industriales, una planta de geosintéticos y asfalto aquí en Perú y una de geosintéticos específicamente de Geocelda en Brasil. La oficina principal aquí está aquí en Lima, Perú. Esta es una presentación del cual tiene una estructura, una introducción. Vamos a hablar temas de cobertura de cierre en algunos componentes mineros que involucran zonas inclinadas, zonas de alta pendiente y zonas de baja pendiente, ¿no? Hay algunos conceptos de estabilidad de la cobertura, la durabilidad de geosintéticos, un caso aplicativo, algunas experiencias y el tema de sostenibilidad. ¿Ok? Esta es una introducción que suelo dar para temas o incorporarnos en el tema de geosintéticos. Es parte de lo que se viene usando no solo en temas de cierre, sino en el tema minero, la geomembrana de HDP, LDP, que es bastante empleado en el temas de impermeabilización, temas de cierre también. Y el HP es el que tiene mayor predominancia respecto a las otras por su comportamiento químico, por su tema de durabilidad, ¿no? Los geotextiles principalmente los no tejidos, que se emplean para protección de la membrana, drenaje, filtro. Tenemos los compuestos de drenaje, que en muchos de los cierres, por ejemplo, reemplaza una capa granular en caso pues no se tenga la disponibilidad del material drenante, ¿no? El GCL también es un material que sirve para impermeabilización. Si bien es cierto, no hay mucha experiencia en cierre de componentes, pero sí se podría usar con algunas limitaciones o algunos requisitos que se tiene que considerar, ¿no? Las geoceldas, que es un material tridimensional de HDP, que también sirven para temas de revestimiento de canales, por ejemplo, para temas de cierre o coberturas o confinamiento de suelo en taludes bastante empinados, ¿no? Y las mantas de control de erosión, bueno, esos son temas para algo temporal. Las geomallas tenemos en las versiones uniaxiales, biaxiales, triaxiales. Y para el tema de coberturas lo usamos comparte el sistema Geocella Tensor, ¿no? Que sirve para el sostenimiento de coberturas, ¿no? Y las tuberías finalmente de HDP. Eh, bueno, vamos a arrancar. Eh, Dentro de las consideraciones, por ejemplo, para temas de cierre, por ejemplo, los depósitos de relaves, o incluso hablamos de las plataformas o banquetas de los botaderos o de los pads. Eh, la primera parte, o usualmente, muchos de estos componentes requieren una capa impermeable. Dentro de las soluciones convencionales que se suele manejar, pues es un suelo de baja permeabilidad, ¿no? De 50 60 centímetros, que puede llegar a una permeabilidad de 10 a la menos 7 centímetros por segundo. En el caso de geosintéticos, se pueden usar geomembranas, ¿no? Con doble capa de geotextil eventualmente, o solo una capa. Va a depender mucho de la gradación del relleno adyacente, superior o inferior a la membrana. También se puede manejar soluciones como GSL, mientras se tenga una cobertura que tenga una presión al menos entre 10 kPa. Se puede usar, ya que el GSL trabaja confinamiento o altas presiones para tener una permeabilidad de al menos 5 por 10 a la menos 9.
La permeabilidad de la membrana, hablamos de 10 a la menos 12, 10 a la menos 15 centímetros por segundo, ¿no? Entonces, siempre aquí lo que se quiere es impermeabilizar como una primera etapa, y las segundas etapas son los de drenaje, ¿no? Capas de granulares que pueden tener entre 10 a 30 centímetros, y posteriormente una capa vegetativa entre 30 a 50 centímetros, ¿no? Entonces, hay una serie de paquetes o sistema multicapas, como se le denomina, para el tema de las coberturas de cierre. Esto hablamos en superficies que ya han consolidado, superficies estables, competentes, donde no hay problemas de abollamiento o capacidad de soporte, ¿no? Eh, las membranas que se suele usar y que sigue un estándar, por ejemplo, es una membrana de HDPE, que muchos seguramente los que están aquí en la presentación o la charla lo conocen bastante bien. Membranas lisas, texturadas, y normalmente, pues, o del que tenemos mucho conocimiento, dentro de lo que se tiene mucha investigación, y es lo que se usa como base para experiencias de cierre o para cierre, son las membranas de polietileno, ¿no? Ya sean de alta o de baja densidad. Por lo general son las de alta densidad, porque ya hay bastante sustento de laboratorio, técnico, investigación que nos permiten estimar durabilidades, tanto a condiciones expuestas y no expuestas, como es un tema de cierre, ¿no? Y es parte también, complementa o estas investigaciones son el soporte para muchas preguntas que se suele plantear, ¿no? O se suelen dar, ¿no? Como la durabilidad, cuánto dura la membrana. Y en el mercado seguramente pues se tiene un sinnúmero de membranas, pero para temas de cierre lo que se sugiere, lo que se emplea es lo que se conoce, lo que se ha investigado, y es el HDP, ¿no? O polietileno de alta densidad. Eh, y seguramente va a haber algunas consultas si hay algún tema de puntual de membrana que puedan tener. El GSL es otro geosintético que se suele usar para temas de impermeabilización. No, lo menciono, y no es que sea uno de los materiales que siempre se use, ¿no? Para hacer más cierre, sí, para temas de cierre. Pero mientras tengamos material, un suelo de confinamiento que pueda garantizar al menos 10 o 15 kPa, creo que pues, es una buena alternativa, ya que una de las limitantes o problemas que se pudiera tener con el GCL es la desecación que pudiera tener la bentonita cuando se tiene muy poco espesor de suelo, ¿no? Y a la vez que ese suelo de 30 a 50 centímetros no genere ese confinamiento que necesite el GCL, ¿no? Los geotextiles creo que son los que se conoce bastante, geotextiles de polipropileno o los de poliéster, que sirven para el tema de punzamiento en la membrana, ¿no? Básicamente aquí la función del geotextil es el funcionamiento. No tiene otra función que no sea esa. Entonces, por ejemplo, ahora cuando en algunos casos, en temas de cierre, por ejemplo, de los depósitos de relaves, y hay zonas que están sobresaturadas, saturadas, y que incluso ahí puede alcanzar pues una humedad de al menos 500%. Ahí se viene la complicación, por ejemplo, los TCFs que tienen ese grado de humedad, y hay alguna complicación durante el cierre, ¿no? Podemos manejar una cobertura multicapa típica, la que les mostré, pero cuando se tiene superficies inestables o superficies con condiciones saturadas y con resistencias al corte no drenado bastante bajos, ya implica como una primera etapa el tema de la estabilización, ¿no? Estas superficies tienen que estar estables para que los equipos de los que se deban emplear para el transporte, movilización y de colocación de geosintéticos no fallen al corte, ¿no? Y justamente no tener estos problemas que se muestran en la foto, ¿no? Eh, entonces, tenemos que asegurar para tenemos que asegurar que esa superficie no falle, ¿no? Y eso se le conoce como una capa mecánicamente estabilizada, ¿no? Eh, y ahí aquí viene la importancia de las geomallas, ¿no? Las geomallas tuvo un crecimiento tecnológico bastante interesante, ¿no?
y seguramente algunos de los que están en esta presentación o en este webinar conocieron las geomallas biaxiales, ¿no? Que se suele usar hasta el momento y hay un incremento en su rigidez, en su resistencia a las uniones, en su rigidez en su plano flexural, ¿no? Y actualmente también hay geomallas triaxiales o multidireccionales que aportan una rigidez radial que permite colocar coberturas o estabilizar o tener capas mecánicamente estabilizadas con suelo granular y que generen ese trabazón o ese interlock con la materia granular. Entonces, la propuesta que se podría plantear en muchos de los cierres con superficies blandas, como el caso de relaves, es estabilizar como una primera etapa la que es ese relave. Es como hacer un pavimento, ¿no? Uno primero cuando tiene una subrasante pues bastante baja, menor al 2, 5, 3%, estabiliza ese subrasante, ¿no? Y es el caso idéntico, ¿no? Solo que esto no va a ser una capa donde se va a movilizar pues equipos de manera permanente, solo es temporal, hasta que dure la ejecución, ¿no? De la obra, del cierre, ¿no? Entonces, son capas que van a ser temporales, pero que necesitan ser estabilizadas para la conformación de las siguientes capas, ¿no? Como son la geomembrana, geotextil, la capa granular, el topsoil, ¿no? Algunos casos que les puedo mencionar, por ejemplo, tenemos uno en Brasil, con geomallas triaxiales y geotextiles. En el caso de Morococha, ese es uno de los cierres de depósitos más antiguos, data del 2002, 2003, ¿no? Tenemos algunas otras aplicaciones de geomallas sobre laves, que no necesariamente son cierres, pero aplicaría el mismo concepto, solo que este sí es un dique permanente o un acceso permanente, ¿no? Es uno de los casos que tal vez tenemos en a gran escala, donde se tiene suelos de baja permeabilidad, bueno, suelos de baja resistencia, menores tal vez de 20-25 kPa, y se tiene una cobertura lo necesaria como para tener una pendiente final de cierre, ¿no? En ese caso se pueden emplear coberturas o espesores como capas para estabilizar entre 80, 90, hasta 1,50 m, se tuvo en algunos sectores, ya que hay que considerar un espesor mínimo o un espesor que nos permita alcanzar las pendientes de cierre en el tema del depósito, ¿no? Entonces acá hablamos de algunos conceptos generales sobre cierres o cuáles son las coberturas típicas que se suele manejar con geosintéticos para los puestos relaves, las plataformas, no sé, los accesos, un botadero, por ejemplo, o los maquetes intermedias, ¿no? Luego tenemos otro caso donde, pues, algunos componentes como los pads, por ejemplo, o tenemos los botaderos, que son los más comunes, se tiene que colocar una cobertura, pues, de cierre en las zonas inclinadas, ¿no? Y ahí ya la idea, pues, es evitar que puedan haber algunas fallas de deslizamiento de la cobertura sobre la membrana y que esta, pues, de este deslizamiento uno me genera una estabilidad geoquímica, porque esa membrana va a estar a la intemperie, muy posiblemente se va a rasgar o romper producto de esa tensión generada por el peso de la cobertura. Y para un tema de cierres no se puede permitir que eso pase, ¿no? Entonces ya hay dos condiciones que podrían complicar esta situación, como es el tema sísmico y el tema de la precipitación, que me reduce o hay una reducción del esfuerzo de corte, ¿no? En la interfase por el aumento de la presión de poros, ¿no? Entonces, hay coberturas convencionales, como se muestra en la foto, que en muchos de los casos se sigue dando y es parte de muchas experiencias, ¿no? Sin embargo, algo particular que suele o que está pasando en estos tiempos es de que colocar una capa impermeable de 50 centímetros en promedio podría tener dos implicancias, ¿no? La primera es la disponibilidad de este material eh, en grandes volúmenes, encontrar canteras que puedan cumplir esta gradación o esta permeabilidad mínima. Lo otro es transportarlo y lo otro es colocarlo y compactarlo. Y la capa drenante igual, ¿no? No todas las coberturas tienen una capa drenante.
eso también parte de un diseño. Y el sustrato, ¿no? El sustrato topsoil, que normalmente está entre 15 y 30 centímetros, ¿no? Ya que las especies que se suelen colocar me permiten crecer en un valor, en un espesor mínimo de 15 centímetros. Especies cortas como el stipe y entonces, ahora la capa impermeable también no puedo colocar en cualquier pendiente, ¿no? O sea, si hay un cierre que tiene 1.3 en uno, es un botadero, y quiero impermeabilizar, muy posiblemente no lo pueda hacer con capa impermeable. Y para hacerlo con un suelo de baja permeabilidad, posiblemente tenga que tener ese talud a 2 en uno, ¿no? Que es un talud o es inclinación bastante común, ¿no? Entonces, cuando hablamos de coberturas de cierre, inevitablemente tenemos que hablar de interacción, ¿no? Para un sistema multicapa, como es una geomembrana, como es un textil, o GCL y suelos adyacentes, ¿no? Entonces tenemos que definir los parámetros de interacción, los parámetros de interfase o interfaz. Para eso nos basamos en un ACTM 5321 que me permite determinar parámetros de geosintéticos, a excepción del GSL con suelo o geosintético con geosintético, ¿no? La 6243 sí son ensayos netamente del GSL, ¿no? Tanto GSL con otros geosintéticos o de manera interna, la resistencia al corte interno del GSL, ¿no? Eso es lo que conocemos muchos de ensayos de corte directo, que se suele usar para pads principalmente, o para alguna otra aplicación donde requiera pues, determinar los parámetros de interfase, ya que suelen ser un plano de falla, ¿no? Luego tengo ensayo de plano inclinado, denominado tiltes, que son ensayos que se ajustan mejor o que se adaptan a los requerimientos de una cobertura de cierre, ya que las coberturas normalmente tienen presiones por debajo de 10 kPa, ¿no? Entonces, a diferencia del corte directo, que yo no puedo hacer ensayos ese valor de esfuerzo, pero sí lo podría hacer un plano inclinado, ¿no? Entonces, me permite ajustar mejor estos parámetros de interacción, ya que son los parámetros más sensibles para evaluar el factor de seguridad o para evaluar la estabilidad de una cobertura, ¿no? A una condición de cierre. Entonces acá tenemos algunos criterios. El criterio que se establece en esto para determinar los factores de seguridad en la cobertura es equilibrio límite para una capa o una cobertura de espesor constante. Ya. Hay otras metodologías que permiten determinar los factores de seguridad para espesores variables con una cuña al pie, pero eso no es aplicable en el mundo real, como se dice, ¿no? Hay varias literaturas que me permiten determinar factores de seguridad para elementos finitos. Este es un análisis simple de equilibrio límite. ¿Que tiene limitaciones? Sí, pero funciona. Tiene ciertas verificaciones. He hecho bastantes comparativos de cómo sería el comportamiento con esta metodología, cómo sería el comportamiento de la cobertura empleando una metodología tipo o este análisis tipo FEM, ¿no? Y bueno, esta es una metodología bastante simple, ¿no? Eh, Donde se toma en consideración una zona activa, ¿no? Como se muestra todo este trapecio que estoy marcando, y una zona pasiva, ¿no? Esta es una metodología desarrollada en el año 91, 92. Todavía tuvo sus inicios esta metodología, desarrollada por Kerner incluso, este, a raíz de las fallas que se tuvo en rellenos sanitarios, ¿no? Y a partir de eso se tuvo una adaptación. Nosotros hicimos una adaptación de esa metodología ajustada a temas de cierre en coberturas de mina, ¿no? Como coberturas definitivas, ¿no? Entonces, lo que necesita uno para evaluar esa estabilidad es las geometrías de una cobertura, ¿no? La inclinación, la geometría del talud, ¿no? Para evaluar al menos el tema estático, los parámetros de interacción de los geosintéticos, o en este sistema multicapas normalmente uno toma la fricción más baja, ¿no? Luego tengo la parte de pseudoestática, ¿no? Que usaría el mismo modo de aceleración sísmica del cual he usado para la estabilidad sísmica o análisis pseudoestático del talud, como propiamente del componente.
También hay una, también hay una simulación de la capa, de la saturación de la cobertura, ¿no? Ya que es una condición también crítica, ¿no? ¿Qué pasaría si la cobertura se satura, ¿no? Parcial o totalmente, ¿no? Obviamente, en un primer análisis, eh, la cobertura pues va a estar saturada, ¿no? O bueno, va a estar húmeda, ¿no? No va a estar seca, pero sí va a tener humedad. Y en un corto plazo, un periodo un lapso bastante corto, va a estar saturado, ¿no? Muy posiblemente yo podría analizar como una condición crítica, ¿no? Luego tengo el tema saturación horizontal, ¿no? Que también es una aproximación, no es un caso que se suele dar, pero la metodología te ayuda a aproximar o estimar este caso, ¿no? Tomando como referencia que al pie del talud se va a saturar, producto del mismo sistema de drenaje, tal vez colocado al pie, o el tema de que la cobertura de un estado paralelo pasa a un estado horizontal al pie, ¿no? Entonces, una de las cosas que se suele o que en su momento se tuvo que plantear para garantizar, bueno, no garantizar, pero para tratar de minimizar o mitigar esos efectos de fallas tipo translacionales, no es una falla tipo translacional que se da de la cobertura sobre una capa impermeable. Y capa impermeable lo coloco, no, que no necesariamente sea una membrana, sino un suelo de baja permeabilidad o la misma pila, ¿no? O en este caso de un botadero, la misma material de desmonte o material de pad, ¿no? Entonces, colocar un geosintético que me aporta tensión, como es una geomalla, me permite, pues, contrarrestar las fuerzas desestabilizantes, como es el propio peso, ¿no? Pues también analizamos esto como parte pseudoestática. Eh, tenemos, tenemos otro criterio. O sea, hasta aquí analicé el tema, a ver, voy a hacer un repaso. El tema estático, pseudoestático, temas de saturación de la cobertura, temas de aporte tensional de la geomalla, ¿no? Para el tema de mejorar la estabilidad, factores de seguridad. Pero hay una de las cosas que también se toma en consideración es, ¿qué pasaría si yo tengo que contemplar una, o tengo que diseñar una cobertura de cierre que involucre una capa drenante, ¿no? Entonces, como les decía al inicio, ya existen metodologías y existen geosintéticos que me ayuden a determinar o estimar o plantear de manera equivalente geosintéticos que cumplan el mismo requerimiento, el mismo o mayor o mejor requerimiento, mejores propiedades que un material drenante, ¿no? Y ahí venimos con el compuesto de drenaje que permite suplir ese geosintético, ¿no? Ese material de drenante, ¿no? Para eso necesito algunos valores, para eso se hace un análisis, ¿no? Mm, Y lo que yo necesito encontrar es la transmisividad de este compuesto. Y este compuesto también, como va a estar en un tema de cierre por debajo de un suelo, hay que castigarlo con algunos factores de reducción, como es el factor global, factor de Crip, ¿no? Es el comportamiento a largo plazo, el tema de obstrucción química, obstrucción biológica, producto de las raíces que podrían obstruir parte del geotextil, ¿no? Entonces ahí ya encontramos una transmisividad que necesito, ¿no? Una transmisividad requerida, ¿no? Entonces, ahora parte también del dimensionamiento es, ok, tengo una inclinación de cobertura, tengo una solicitud de espesor de cobertura, ya sea solo topsoil o sea topsoil y grava. Y el punto es, ¿cómo puedo yo verificar que esa cobertura no va a ser estable o no se va a deslizar, ¿no? Hablamos en un primer momento de colocar geomallas, pero en muchos de los casos esas geomallas quedan insuficientes, ¿no? Ya que es un geosintético planar, ¿no? Es un geosintético planar que me da tensión, pero no estabilidad, vamos a decirle tridimensional, ¿no? Ya venimos con la geocelda,
La geocelda complementa la geomalla para garantizar una cobertura estable, ¿no? Entonces, las geoceldas normalmente pues tienen entre 50 a 300 milímetros de altura, ¿no? Las aberturas de una geocelda son bastante variables. Eh, por ejemplo, esta parte voy a adelantar. Por ejemplo, una geocelda colocada por encima de la geomalla permite retener en gran medida el suelo, ¿no? Entonces, ya paso de un suelo directamente en contacto con una geomalla, ahora va a estar en contacto con una geocelda que tiene mayor macrocorrugación, que tiene mayor altura, mayor abertura, mejor, una superficie que le dé mejor infricción con el suelo que está por encima, en este caso la grava o el topsoil, ¿no? O el sustrato. Entonces, el aporte de la geocelda es el confinamiento, es la macrocorrugación y que complementa la geomalla, ¿no? Entonces tenemos dos materiales que dan o que dan ese soporte de estabilidad a la cobertura. La geomalla es tensión y la geocelda confinamiento y macrocorrugación. Entonces, la geocelda se complementa la geomalla y la geomalla con la geocelda se une con unas amarras. Unas amarras que pueden ser de nylon, de polipropileno o de poliéster incluso, ¿no? Entonces, ahora la geocelda tiene perforaciones que también ayudan al tema de drenaje, ¿no? Hay un paso del agua que se va a dar producto de estas perforaciones que tiene la geocelda. Otras de las cosas que necesitamos saber es de que la geocella y la geomalla pues contribuyen a un entorno, a garantizar un entorno estable, ¿no? De donde se va, vamos a decirle, reposar o confinar el material de cobertura. Y la finalidad eventualmente de muchos cierres es pues vegetar, ¿no? En muchos de los casos es el fin, ¿no? Que complementa la estabilidad geoquímica y tener una cobertura que pueda propiciar la vegetación de especies de la zona, ¿no? Ya que el concepto, vamos a decirle, básico de un cierre de mina es restaurar las zonas perturbadas y tratar de reconformar tal como la mina lo encontró, ¿no? Es un concepto básico, ¿no? Pero bueno, que tiene una complejidad detrás de uno de lo que pueda decir. eh, ya que como parte de la estabilidad o cierre tenemos que garantizar tres cosas, ¿no? La estabilidad física, geoquímica, hidrológica, ¿no? Entonces las coberturas entran a tallar o estarían en el lado geoquímico, ¿no? Entonces las raíces cobran un papel importante en el tema del aporte de la cohesión aparente. Y ahí viene una metodología o un criterio que estableció Waldron en el 81 donde menciona el aporte de la cohesión aparente de las raíces, ¿no? A partir de un plano o de un desplazamiento lateral de raíces que le denomina beta, o en el X, perdón, y un ángulo que se forma el beta, permite determinar cuál sería el CR, ¿no? Ahí tenemos la forma de Coulomb, que es bastante conocida, donde tenemos la cohesión, el esfuerzo efectivo, por la tangente de la fricción, y las raíces, las raíces aportan un CR, que es el de la cohesión aparente, ¿no? Es el esfuerzo cortante compuesto solo raíz. No voy a explicar toda la metodología, solo lo muestro como para que ustedes vean que hay algunas metodologías o cálculos que podrían ayudar a estimar, ¿no? Entonces, si desarrollamos esta fórmula y tratamos de aproximar a especies tipo el estipaichu, plantas de raíces cortas, ya tenemos, podemos aproximar el valor de CR, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una curva que es creciente, ¿no? Por ejemplo, si tengo diámetro de la raíz y tengo una cobertura de 15 centímetros, que es el Z,
yo podría estimar la cohesión aparente en KPA, ¿no? Entonces, por ejemplo, pasa desde 4 a 41, ¿no? Para diferentes diámetros de raíz. Si tomamos un valor que puede ser entre 0,4 y 0,5, que es un valor de un diámetro en una raíz tipo el estipaícho, podríamos determinar cuál sería el CR, ¿no? Que estaría en el orden de 12, más o menos 15, ¿no? Y sería el aporte de la raíz a un corto, mediano largo plazo, ¿no? No es que yo coloque el sustrato, coloque la semilla y al día siguiente va a estar la planta, ¿no? Sino es un proceso que se va a dar, ¿no? En mediano largo plazo. Entonces tenemos estos conceptos que vamos a plantearlo en un ejemplo. Tengo la altura del talud. Imagínense que tiene un botadero de 20 metros de altura, una inclinación de talud de 2 en uno y un sismo de 1,125 G. El espesor de cierre de 20 centímetros y el 50% de esa cobertura va a estar en una condición saturada. Idealmente, o en su caso bastante. No es tan crítico porque lo crítico sería que los 20 esté saturada permanentemente, cosa que tampoco pasa, ¿no? En el lado izquierdo tienen una cobertura sin refuerzo, es decir, sin geomalla, sin geocelda. Tiene geomembrana, geotextil, el compuesto de drenaje que reemplaza la capa drenante y tiene un topsoil de 20 centímetros. Del lado derecho tiene una cobertura reforzada, es lo mismo, solo que ya se ha añadido una geocelda de 10 centímetros y una geomalla. Tenemos dos casos, dos coberturas ambos tienen 20 centímetros de suelo, solo que el lado derecho tiene geomalla y geocelda. Y aquí hacemos evaluaciones de dos casos, ¿no? Sin refuerzo. Se hacen cuatro análisis que les he mostrado al inicio: estático, pseudoestático, filtración paralela horizontal. Y sin refuerzo tengo un promedio de 0,66. Con refuerzo, es decir, con geomalla y geocelda, alcanzo un promedio de 1,43. ¿Y qué pasaría si incorporo la cohesión aparente que me da la raíz? Y esos valores se incrementan, ¿no? De 1,64 pasa a 1,96 y tenemos un promedio de 1,57, un promedio de 1,43 a 1,57. Ahora, eh, este valor podría ser incluso más, ¿no? Acá solo he considerado la cohesión aparente, más no he considerado la adherencia. Pero creo que siendo conservadores, podríamos no tan optimistas, podríamos plantearnos esta condición solo de cohesión aparente, ¿no? Entonces, si esto lo replicamos en un esquema, tendríamos que la geombrana eh, y el geotextil serían la primera parte, que es la barrera impermeable. Ahora, no todos los cierres usan barrera impermeable, ¿no? Es un concepto también que parte de un análisis químico o análisis de la cobertura, ¿no? Pero inevitablemente muchos de los cierres tengo que colocar suelo, ¿no? Ahora, si bien es cierto, la configuración o la interacción de suelo con suelo va a ser siempre mayor a un suelo con geosintético. Entonces, por ese lado tengo que compensar. Entonces, tengo la geomembrana y geotextil. Eventualmente, si uso compuesto de drenaje, lo coloco encima de la membrana. Si tengo que usar geocelda y geomalla, lo coloco encima del geocompuesto. Y la geocelda pues retiene el topsoil, ¿no? Me evita la falla tipo traslacional. Y también me permite que el suelo que yo voy a colocar sobre la geomembrana no, no genere tensión a la membrana, porque la membrana no puede estar sometida bajo tensión, porque esa no es su función, ¿no? Y bueno, lo que tengo que colocar es una geomalla y geocelda para que el plano de falla se dé por encima de estos dos materiales, ¿no? Y no sea por debajo como es la membrana. Ahora, si tienen un cierre, por ejemplo, donde van a tener que colocar capa granular, porque tienen disposición, y no es un cierre tan muy grande, ya pueden colocar capa granular dentro de la geocelda y encima colocan el topsoil, ¿no? Sí. Y este sería un esquema bastante típico, ¿no? Una cobertura donde tengan todos los geosintéticos: geotextil, geomembrana, geotextil, geomalla y geocelda. Ahora, aquí podemos también discutir, ¿no? Es algo que también suelen preguntar bastante. Si coloco o no geotextil, si siempre coloco doble capa, bueno, es bastante discutible
en el sentido de que el geotextil cumple la función de protección a la membrana, ¿no? Va a depender mucho de qué gradación tienes, por qué tipo de suelo vas a colocar dentro de la geocelda y qué tipo de suelo tienes por debajo de la membrana, ¿no? Ese puede también evaluar, ¿no? Luego, al lado derecho tengo una zanja de anclaje donde se van a anclar, para la redundancia, todos los geosintéticos, ¿no? En un mismo zanja de anclaje. Bueno, entonces esta es la parte la parte del caso práctico. Y aquí hablamos de una manera bastante corta o resumida el tema de la durabilidad, porque este es un tema bastante amplio, ya, así que lo voy a hacer bastante breve. Mucho cuando suelen preguntar esto, o cuando solemos como hablar de esto, eh, siempre hay que ver los ensayos, ¿no? Que se hacen, o ensayos de envejecimiento acelerado, de los sintéticos, de cualquier polímero, ¿no? Ensayos de OIT. Y una de las cosas que suele, pues, degradar a un geosintético son la oxidación, los rayos UV, la hidrólisis, hablando específicamente de efectos ambientales, ¿no? Entonces, estos son ensayos, por ejemplo, típicos de la membrana, ¿no? Donde se hacen ensayos de OIT, estándar y alta presión. Y hay algunas curvas que nos permiten hacer la extrapolación, ¿no? Ya sea para extrapolación de tiempo y temperatura, ¿no? Entonces, esa relación yo puedo, bueno, a partir de esas curvas yo puedo extrapolar y hacer y como es un comportamiento logarítmico, como se muestra, yo podría establecer algunas formulaciones que me permiten tener como una variable la temperatura a la cual va a estar este, expuesta esa membrana, ya sea si es que está expuesta literalmente, o sea, a la intemperie o expuesta, o va a estar en contacto con un suelo, ¿no? Ahora, si va a estar con un suelo, igual va a tener una temperatura tal vez menor a la que está en el exterior, pero va a tener una temperatura, ¿no? Entonces, la temperatura es un dato sensible para el tema de la durabilidad de la membrana, ¿no? Y hablo de la geomembrana porque en sí es la parte, en la membrana de HDP, porque es la parte, vamos a decirle, más importante, que es la que impermeabiliza, ¿no? El componente minero en este caso, el componente. Y la geocela también va a ser HDP. Entonces, algo que estamos claros, creo que hay una pregunta, pero creo que me puedes ayudar para hacerlo al final. Entonces, si ustedes ven, aquí hay una columna que es temperatura y una predicción, ¿no? Entonces, la geomembrana eh, o los geosintéticos de HEP, del cual se basa este cuadro o este análisis, toma como data la temperatura y la geomembrana o geosintético normalmente pasa por tres etapas de durabilidad, ¿no? Uno es hasta qué grado se puede deteriorar o se reduce la oxidación, o sea, cuál es el tiempo que demora la membrana en que sus aditivos, como es el antioxidante, pueda perderse, ¿no? La etapa B y la etapa C es cuando ya alcanza, pues, el 50% de sus propiedades mecánicas, ¿no? Ese es el concepto de vida útil, ¿no? O vida media de la membrana. Entonces aquí hablamos de que la vida media de la membrana, por ejemplo, a 20 grados es casi 450 años, ¿no? Ojo que aquí no hablamos de que al término de ese año la membrana desaparezca, ¿no? Porque eso no pasa, ¿no? Son plásticos industriales que tienen una durabilidad bastante elevada, ¿no? No les puedo decir que haya evidencias que la membrana haya durado pues por esa cantidad de años, obviamente es imposible, ¿no? Lo que se hace es una extrapolación, una predicción, ¿no? Como su nombre lo dice. ¿Por qué digo una predicción? Porque estas coberturas, como acá lo dice, como se desarrolla en kernel, o la de kernel es no expuesta, ¿no? O sea, no va a estar la intemperie. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que se va a colocar un suelo de cobertura. ¿Ok? Y acá tenemos también otra formulación, pero esta es para oxidación, ¿no?
Otra formulación, igual, la variable es el tiempo. Algunas experiencias, ya para entrar a la parte aplicativa, solo como una breve repaso de varios proyectos que se ha trabajado con geoceldas o geosintéticos en general para cierre, en este caso, de pasivos ambientales mineros, ¿no? Y de eso tiene bastante experiencia activos mineros, quien ha trabajado, quien se encarga del cierre de los pasivos ambientales y ya conoce el sistema, conoce los materiales, ya lo emplea en sus cierres. Y este es un último cierre que se hizo por ejemplo, La Libertad, el año pasado se terminó, Ushakilka, que está por La Libertad, y aquí se ha hecho el empleo de geosintéticos para el cierre de sus botaderos unificados o desmontes unificados, para depósitos de graves, como es este caso, y otros componentes. Este componente que ustedes ven, desmonte, es el de mayor área, extensión y de mayor complejidad, ¿no? Complejidad en el sentido de la pendiente del talud, complejidad en el sentido de que no había zonas para hacer las zanjas de anclaje y se tuvo que hacer con pernos. Y bastante interesante este proyecto, ¿no? Luego tenemos algunos de de relaves también, por ejemplo. Ese es en el sur del Perú. Tenemos, por ejemplo, este que está en ejecución. Este es para una mina que está en Apurímac, más de 36 hectáreas de cierre. Es el caso de Pirina, donde se ha usado geosintéticos para el cierre de sus pads, ¿no? Y este es el caso de Excelsior, ¿no? Donde se tuvo una configuración de cobertura de 22,5 centímetros de cobertura, 7,5 de grava y 15 centímetros de sustrato. Se colocó geombrana, doble capa de geotextil y una geomalla de 100. Bueno, como parte de un proceso constructivo de instalación, tengo que perfilar o hacer un tratamiento previo a los taludes. Tengo que colocar los geosintéticos, ¿no? Geotextil, geombrana, geotextil, geomay, geocelda, las zanjas de anclaje en la parte superior, la colocación de la grava para el drenaje y encima la colocación del topsoil, la revegetación de especies de la zona. Y ese es un proyecto bastante interesante que pasó pues hasta, tuvo, este, tuvo una condición de nevado, nieve, ¿no? Encima de la cobertura. Y es algo que también se tiene que contemplar, ¿no? En un cierre, ese sobrecarga, ¿no? Que es temporal, pero se tiene que considerar, ¿no? El espesor de nieve, ¿no? Bueno, es una condición, ahorita ya es un proyecto que se ha terminado, es un proyecto de 69 hectáreas, es un proyecto en Cerro de Pasco. Es el pasivo, uno de los pasivos ambientales más grandes de Latinoamérica, 69 hectáreas. Aquí se ha usado todo con geosintéticos, ¿no? Sistemas de pozas de captación de agua para el riego de la vegetación en los taludes. Son taludes de 2 en 1, alturas de 15 hasta 25, 31 metros en algunos casos puntuales. Y es un proyecto que ya se ejecutó con éxito, ¿no? Y parte también de los proyectos que se estuvo trabajando aquí, o que se está trabajando aquí en Perú. También tuvimos experiencia de cierres en Brasil, ¿no? Este es un proyecto que incluso ganó el premio de sostenibilidad ahí en Brasil con el Instituto de Geosintéticos, el IGS, con nuestra filial Brasil. Es un proyecto que ha incorporado compuesto de drenaje debajo de la geocelda, siguiendo todo el mismo criterio que ya hemos conversado, solo que aplicado en Brasil, ¿no? Algunas otras fotos. Y algo que me gustaría añadir, como parte también del tema que comenté al inicio, es la sostenibilidad, ¿no? A ver, les comentaba de que los geosintéticos entran a ser discutidos como parte, por ejemplo, de un trade-off o opción de alternativas, cuando uno ya la disponibilidad pues, de los suelos, como suelo de baja permeabilidad, capa granular, son insuficientes, ¿no? Y valgan verdades, pues a veces muchos los cierres tenemos áreas bastante extensas, ¿no? 50 hectáreas, 100 hectáreas, 200 hectáreas. Y a veces la carencia pues de esos materiales hace pues que
que los consultores o la misma mina pues evalúe pues ya usar geosintéticos, ¿no? Entonces aquí venimos, por ejemplo, de la qué pasaría si uso geosintéticos y ya no uso suelos convencionales, ¿no? Y ya bajo un enfoque de medición de huella de carbono, bajo un enfoque de sostenibilidad, que es la tendencia hoy en día. Este es un proyecto que me gustaría compartirles, por ejemplo, que está en proceso ahorita. Es un cierre de un depósito de relaves en Apurímac, que tiene una extensión de casi 3 hectáreas. Ya, se tuvo planeado colocar un suelo de baja permeabilidad de 50 centímetros, 64.000 cubos, pero lo que se hizo fue, se estaba colocando geomembrana y geotextil en casi más de 3 hectáreas, ¿ya? Eh, es una zona de baja pendiente, ¿no? Obviamente como cualquier depósito. Y si hacemos un comparativo de cuánto es lo que se podría reducir con juegos sintéticos, bueno, casi el 27%, ¿no? ¿Cómo se interpreta esto? A ver, cuando yo uso, vamos a decir, suelos, yo tengo que hacer la explotación del material de una cantera, que se involucra horas máquina. Tengo que transportar ese material hacia el pie de obra, ¿no? Eso involucra también horas máquina. Tengo que hacer la colocación y la compactación, horas máquina, cantidad de máquinas en relación al volumen, seguramente. Y es un proceso que eso pues genera CO2, ¿no? ¿Y qué pasaría si usaría geosintéticos? ¿Cómo sería trazabilidad de esto? Los geosintéticos los fabricamos, o se fabrican, o en el caso de la membrana, los fabricamos aquí en Lurín. Hay un tema de cuánto CO2 se genera en la fabricación de eso. Y si nos vamos mucho más atrás, es cuánto se genera en la fabricación de la resina, por ejemplo, que eso lo importamos, ¿no? Ahí hay una cierta producción de CO2 en la fabricación de la resina, en el transporte de la resina, hasta que llega aquí a nuestra planta. Y cuánto es el CO2 que se genera para la fabricación de en este caso, de la membrana o de los geosintéticos, el transporte de los geosintéticos hacia la mina, en este caso, por ejemplo, hacia Purímac, ¿no? Y cuánto es en la colocación de esos geosintéticos. Todas esas actividades, tanto para suelos convencionales o suelos geosintéticos, este, tenemos, eh, tenemos este comparativo, ¿no? Que reducimos 27%, que representa casi 331 toneladas de CO2, que es equivalente a 36 hectáreas, ¿no? O la producción o 144 vehículos anuales, ¿no? Y para tratar de remediar todo ese CO2, pues aún hay un ahorro económico de casi $42.000, ¿no? Entonces, interesante eso bajo un enfoque de poder reducir la huella de carbono. Ahora, no estamos diciendo que con geosintéticos es cero la emisión de CO2, no, no. Creo que ya indiqué ahí una serie de actividades que se hacen, que involucran este ciclo, ¿no? De colocar membranas o geosintéticos en un cierre. Y acá tengo otro ejemplo donde tenemos el cierre de un par de lixiviación, este es en un Ancash, de una extensión de 250 hectáreas. Es un cierre que termina el próximo año, ¿no? Y también es el mismo panorama. En un cierre, en este caso, en este caso es totalmente eh, ah, es inverso a lo que conversé al otro del relave, ¿no? En este caso sí se usó suelo de baja permeabilidad de 55 centímetros en todo el pad. Y la pregunta es, ¿cuánto hubiese sido el ahorro de CO2 si hubiese usado geosintéticos? ¿No? Entonces hablamos de que se ha usado casi 1,4 millones de metros cúbicos de suelo de 55 centímetros y
y ese es equivalente a 250 hectáreas aproximadamente de geomembrana con geotextil. Y eso ha hecho, o eso hubiese representado un ahorro de 37 por ciento de CO2. ¿No? Interesante, ¿no? Y eso es una reducción de casi 8.000 toneladas de CO2, equivalente a 700, casi 780 hectáreas de bosque. Y bueno, un ahorro económico de más de $1 millón, ¿no? Eh, entonces, es algo que seguramente hoy en día no veo que muchos proyectos involucren esto. Eh, pero ya, a ver, la tendencia de hoy en día es justamente ya manejar este concepto de medición de huella de carbono para cualquiera de las soluciones que se suele presentar o que se suele plantear para un cierre o en general alguna actividad que involucre movimiento de tierra, ¿no? Eh, y hay algo que también me gustaría compartirle finalmente, es que no, nuestra planta de geosintéticos, nuestra planta de geoceldas, que nuestro laboratorio, nuestra planta está en Lurín, ha adquirido un EPD, ¿no? Que es una declaración ambiental, ¿no? Y este EPD es la primera en Latinoamérica, ¿no? Y la tercera en el mundo, ¿no? Y ese es un compromiso que tenemos como TDM para el tema de la sostenibilidad. Y dentro de las buenas prácticas que estamos desarrollando es el tema de la energía renovable, ¿no? Tanto como la fabricación de la geocela y tanto en la fabricación de la resina que lo hacemos con otra empresa, ¿no? Que también está asociada o está alineada a ese tema de sostenibilidad, ¿no? Eh, entonces, esto nos marca, o esto ya es un diferencial, ¿no? Que, por ejemplo, nuestra planta de TDM de geoceldas emite 2,17 kilos de CO2, ¿no? Respecto a los competidores en Estados Unidos, que es 3,74, ¿no? O sea, hay una ligera reducción, 42% menos de emisiones ambientales. Y esto ya esa es una primera, o esta es un EPD una certificación que nos dieron hace poco y quería aprovechar este webinar para dar a conocer ello, ¿no? Con eso termino mi presentación. Eh, no sé si hay alguna consulta que tengan, tal vez, no sé si puedan tener la opción de prender el micrófono o, o escribirlo en el chat, como quieran, por favor. No sé si Yacir me escuchas, pero creo que sí Sí. pueden hablar, ¿no? Sí, pueden dejar sus preguntas en el chat o si no, levantar la mano para prender el micrófono. Ah, perfecto. Creo que hay una pregunta por acá, creo que voy a... Sí. Bueno, no hay... No sé si te puedes ver. Bueno, si no hay preguntas, Acá hay una pregunta. a ver. Hola, muy buenas tardes. Soy Claudia, estudiante. Gracias por compartir un tema tan interesante. Las geomallas son de alta resistencia y garantizan permeabilidad. ¿Cómo afecta las condiciones QCAS y biológicas de los suelos y el agua? Ok, las geomallas, creo que hay una mezcla de conceptos, pero los geosintéticos, a ver, voy a adelantar eso, porque habló de la malla, pero que es impermeable. Un momentito, voy a ir a la primera parte. Los geosintéticos en sí no contaminan ya el agua, el suelo, más bien ellos, el- a ver, un segundito. Ya creo que voy a ir un segundo ya. Creo que puedo estar acá. Ya, las membranas, como repito, los geosintéticos no generan ningún daño ambiental.
Es más, o sea, para cualquier medio ácido, los geosintéticos tienen la capacidad de sobrevivir, ¿no? Como es. Los polímeros convencionales o más conocidos son los de HDP polímeros como polietileno de alta densidad o de baja densidad, polipropileno, que son materiales de alto peso molecular, ¿no? Que no tienen problemas con el agua. Y incluso la membrana pues se usa para estar en contacto con agentes químicos altos en sulfuro o en ácido, ¿no? Em, pero igual la geomalla también creo que hacía mención a eso. Tiene un recubrimiento de bitumen o de PVC que le permite dar una mayor durabilidad, ¿no? No sé si puedes responder su consulta. Hay una segunda pregunta. Dice, ¿cuáles son las características de esas geoceldas que se usaron en el proyecto? Sí, se podría hablar más de la geocelda. A ver, no sé qué proyecto se hizo mención. ¿Hace mención del proyecto? No, ¿O solo dice? no. Si la persona quien hizo la pregunta podría tal Marco vez decir, López. si podría hablar tal vez, o levantar la mano o escribir a qué proyecto se refiere. Hola, hola. ¿Cómo se puede Sí, hablar? sí, te escucho, Marco. En el último proyecto lo presentaste. Justo en el cierre hablaste de la De geocelda. Excelsior, de Sí, el Excelsior. último. Ajá. Ya. Esta es una geocelda que se usó para el confinamiento del material en las zonas inclinadas. Es una geocelda de 10 centímetros, es una geocelda de HDP que ha permitido eh, aumentar el factor de seguridad para el tema del estrés y la cobertura, ¿no? Esta geocelda se une a una geomalla que está justo por debajo, ya, a una geomalla biaxial de poliéster que se une a través de unas amarras plásticas de poliamida o de nylon. Y ustedes ven al personal que está haciendo la unión de la geocelda a la geomalla. ¿Para qué? Para con la finalidad de que la cobertura o el peso no genere tensión en la geocelda y menos a los geocientíficos que están por debajo. Toda la tensión o el peso recae sobre la malla. La geomalla se une a una zanja de anclaje que ustedes ven aquí en la parte superior. ¿Ok? En la parte superior hay unas líneas de anclaje donde se está colocando todos los geosintéticos. Eh, y acá ven ustedes que la geocelda está primero confinando o reteniendo la capa de drenaje y por encima se va a colocar el topsoil. Son geocelas que tienen una abertura idónea para esa inclinación y para el tipo de relleno que se ha colocado. Las aberturas de la geocela tiene geométricamente dos cosas que se tienen que evaluar, la altura y la abertura, ¿no? Entonces esos dos características nosotros se estima a partir de la inclinación del talud, que en este caso fue 2 en uno y también con el tipo de relleno. O sea, ¿qué consideramos el relleno? La granulometría principalmente. Entonces, esas son las características de la geocela. No sé si puedo responder tu pregunta. Sí, gracias. Eso es. Listo, Marco. Muchas gracias. Hay otra pregunta de Carlos. Ujú. Hola Rainer, una consulta. ¿Podrías comentar algo más de la resistencia a la exposición del sol de los geosintéticos? ¿Qué tanto soportan los de TDM? Los de TDM. Estaba buena esa pregunta. Los geocientíficos en general, para el tema de la exposición a los rayos UV, se agregan, o sea, por ejemplo, en este caso, la geocelda, que es el que está en la foto, por ejemplo, se muestra que está la intemperie, pero no es que en su vida útil o en su operación, en su desarrollo, no es que va a estar expuesta, ¿no? Si ustedes ven, esto es la condición final, ¿no? Esto donde ni siquiera se ve la geocelda, si ustedes van a este mina, ni siquiera van a percatar que hay geosintéticos, y se va a ver así. Ahora, eh, todos los geosintéticos, más allá de que no estén expuestos o no, los de HEP, por lo general, tiene un aditivo que se llama negro de humo, que por lo general está en un rango de 2 a 3%.
con un valor mínimo de 2%. Nosotros como TDM, ya que hizo la pregunta, geosintéticos de TDM, nosotros fabricamos la geocela, la geombrana, con un negro de humo de 2.5, 2.4% negro de humo carbon black. Este aditivo le permite al material dar una mayor resistencia contra la radiación UV. ¿Qué pasaría si ustedes usan algún material como de HDP y ven la ficha técnica y tiene un negro de humo carbon black de 1.2 o 1.3, que he visto algunos casos? Ese es un material que no te va a durar o no cumple un estándar o no cumple el valor mínimo de 2%. ¿Quién establece que tiene que ser 2%? Bueno, el Instituto de Geosintéticos y las investigaciones recomiendan 2% como valor mínimo. Ahora, en muchas de las empresas pueden colocar un valor menor. Claro que sí, por un tema de reducción de costos. Entonces, ustedes seguramente ya con esta información que les estoy dando van a tener un mejor criterio de poder decir, ok, oye, tu material tiene negro carbon black. ¿Y por qué hablo en relación a carbon black? Porque ese es el que le da la durabilidad o prolonga el tiempo de vida útil de los geosintéticos para, o por lo general de polietileno de alta densidad para los efectos de rayos UV. Entonces, hay que tener en consideración ese aditivo en la fabricación, ¿no? Para de la membrana. O de los geosintéticos de HP por lo general, ¿no? Pero Hay hay, hay una sí. última pregunta Ujú. de Braulio. ¿Con qué frecuencia debe realizarse el mantenimiento de los geosintéticos instalados para garantizar el cumplimiento de los estándares de desempeño y durabilidad a lo largo de su vida útil? Ah, es una buena pregunta. A ver, los geosintéticos como tal, en este caso voy a hacer mención de este que es el más grande. Hay ensayos o muestreos que se hacen, ya, perdón, durante la instalación de los geosintéticos hay controles de calidad que se hacen, ¿no? Del geotextil, de la geombrana, por ejemplo, está el GM19A para la geombrana, para el tema de extracción de muestreo en las juntas, en la soldadura, las geomallas, hay un ensayo de tensión que se hace, no in situ, pero sí se tiene que hacer para la fabricación de estos materiales. La geocela, de todas maneras, todos los geosintéticos siguen un control de muestreo para la fabricación. Ahora, no hay una normativa, al menos de muestreo de geosintéticos cuando ya está en operación esto, ¿no? Por ejemplo, hablando del caso de Excelsior, ¿no? No es que de acá, por ejemplo, 2 años o 3 años, este, se haga auscultación de algún material o de alguna zona puntual donde yo quiera sacar muestreos, ¿no? Muestras de geosintéticos y para hacer ensayarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso se debe hacer antes o durante la instalación, ¿no? Y ahí viene el tema de justamente emplear materiales con estrictos controles de calidad en su fabricación. Y ahí hablamos de usar geosintéticos estándares, ¿no? Que cumplan propiedades mínimas que se establecen en una guía, como en el Instituto de Geosintéticos lo establecen, ¿no? Ahora, lo que se puede hacer, por ejemplo, es cuando tienen un lote de geomallas o geosintéticos bastante grande, lo que se puede hacer es muestreo de estos materiales para llevarlos a un tercero y hacer los ensayos mecánicos por lo general, a ver si cumplen de lo que establece la ficha técnica o la especificación. Ahora, tal vez es es en un futuro que se va a dar, es tener dispositivos que me ayuden a controlar las deformaciones, que eso tal vez sea más acorde, ¿no? Para ver cómo es el comportamiento de los de la geomalla, u otros geosintéticos sensibles al tema tensional, ¿no? Eh, pero no hay alguna guía, al menos que yo sepa, de muestreo de geosintéticos durante la operación, en este caso de coberturas de cierre, ¿no? No sé si puedo responder la pregunta de Braulio.
Sí, son las únicas preguntas que hay. Ya, perfecto. Ok, igual acá creo que está la información de los, bueno, acá hay, eh, perdón. Bueno, con esto concluyo este webinar y muy agradecido con los que han asistido, con los que han consultado. eh, y vamos a estar seguramente en contacto para los próximos webinars que vamos a dar. Creo que toca, bueno, hay temas de geotecnia, hidráulica, en este caso tocó un tema de geoambiente, un tema minero y de pavimentos y también de asfaltos que solemos dar en webinars, así que nos vemos en el próximo webinar y buenas tardes con todos. Gracias.